En mayo de 1941, Adolf Hitler contemplaba una maqueta del Bismarck en la Cancillería del Reich. 50.000 toneladas de acero, el acorazado más poderoso que Alemania había construido jamás. 8 cañones de 15 pulgadas, blindaje lo suficientemente grueso para resistir cualquier cosa que los británicos pudieran lanzarle. Lo había llamado insumergible. En 3 días, estaría en el fondo del Atlántico, y las palabras que pronunció cuando se enteró de su destrucción resonarían durante los 4 años restantes de guerra. El Bismarck zarpó de Gotenhafen el 18 de mayo de 1941, su casco gris cortando el Báltico como una cuchilla. En el puente, el almirante Günther Lutyens, de 57 años y rostro férreo, había recibido el mando de la operación Rheinübung, una incursión en el Atlántico para devastar las rutas de convoyes británicos. El crucero pesado Prinz Eugen los acompañaba. Juntos demostrarían de qué era capaz la ingeniería alemana. Lutyens tenía reservas. El Bismarck era poderoso, sí, pero estaba solo. El Tirpitz, su barco gemelo, no estaba listo. El Scharnhorst y el Gneisenau estaban en reparación. La salida pondría el acorazado más nuevo y costoso de Alemania en el Atlántico Norte con mínimo apoyo, enfrentando a toda la flota británica. Lutyens había argumentado por un retraso. Hitler lo había anulado. El Führer quería resultados. El 21 de mayo, aviones de reconocimiento británicos los detectaron en Bergen. La Royal Navy comenzó a mover piezas. El almirante John Tovey ordenó a todos los barcos disponibles interceptar. El crucero de batalla Hood, orgullo de la Royal Navy, se dirigió hacia el estrecho de Dinamarca con el nuevo acorazado Prince of Wales. Esto no iba a ser una incursión comercial, iba a ser una cacería. La noche del 23 de mayo, el crucero HMS Suffolk captó al Bismarck en radar en el estrecho de Dinamarca. Lutyens sabía que había sido detectado. Decidió seguir adelante, confiando en los cañones y el blindaje del Bismarck para aplastar lo que los británicos le lanzaran. El 24 de mayo a las 5:52 am, el Hood apareció en el horizonte. El vicealmirante Lancelot Holland comandaba desde el puente del Hood. Detrás venía el Prince of Wales. Holland ordenó un acercamiento rápido. Su tripulación había entrenado para esto. El Hood había sido el buque de guerra más grande del mundo durante 20 años, el símbolo de la supremacía naval británica. 1.400 hombres lo tripulaban. La mayoría estaba a punto de morir. A las 5:53 am, el Hood abrió fuego. Los cañones del Bismarck respondieron. El mar estalló en columnas de agua mientras los proyectiles caían. Luego la quinta salva del Bismarck impactó. 1 o 2 proyectiles penetraron el blindaje de cubierta del Hood. La explosión que siguió fue visible por kilómetros. Una columna de llamas se elevó 1000 pies en el aire. La espalda del Hood se partió. 3 minutos después del impacto fatal, el Hood había desaparecido. 1.415 hombres se hundieron con él. 3 sobrevivieron. En el puente del Bismarck, la tripulación vitoreó. Acababan de hundir el orgullo de la Royal Navy en menos de 10 minutos. Lutyens se permitió una sonrisa delgada. El Prince of Wales se retiró bajo fuego, impactado varias veces. El camino al Atlántico estaba abierto, excepto que el Bismarck estaba perdiendo combustible. El Prince of Wales había aterrizado 3 impactos. Uno había penetrado el casco delantero, rompiendo tanques de combustible. No era daño crítico, pero suficiente. Suficiente para dejar un rastro. Suficiente para limitar su alcance. Suficiente para hacer que Lutyens reconsiderara. Destacó al Prince Eugen y puso rumbo a la costa francesa, al puerto de Brest, para reparaciones. Los británicos no estuvieron de acuerdo. Churchill, cuando se enteró de la destrucción del Hood, dijo 3 palabras. Hundan el Bismarck. Todos los barcos, todos los aviones, todos los recursos que la Royal Navy pudiera reunir convergieron en el Atlántico Norte. El 24 de mayo a las 11:00 p.m., 9 Swordfish del portaaviones Victorious encontraron al Bismarck. Biplanos obsoletos, cubiertos de tela, apenas más rápidos que un automóvil. Uno impactó al Bismarck en el centro. Daño mínimo, pero inquietó a Lutyens. El 25 de mayo a las 3:00 am, el Bismarck rompió contacto con un giro brusco
y silencio de radio. Durante 31 horas buscaron sin encontrar nada. Lutyens pensó que había escapado y rompió el silencio de radio para enviar una transmisión larga a Alemania. Las estaciones británicas de radiogoniometría triangularon la transmisión. El 26 de mayo a las 10:30 am, un hidroavión Catalina avistó al Bismarck a 690 millas de Brest. Tovey ordenó al Ark Royal lanzar todo lo que tuvieran. A las 7 p.m., 13 Swordfish despegaron nuevamente. El segundo ataque encontró al Bismarck a las 8:47 p.m. 2 torpedos impactaron. Uno golpeó el centro del barco. Daño despreciable. El segundo golpeó la popa. El timón se atascó 40 grados a babor, bloqueado en su lugar. El Bismarck comenzó a girar en círculos, incapaz de dirigirse, incapaz de huir. Lutyens envió un mensaje final a Alemania. Barco inmaniobrable. Lucharemos hasta el último proyectil. Larga vida al Führer. En Berlín, el almirante Erich Raeder recibió el mensaje a medianoche. Tuvo que decírselo a Hitler. Según el relato posterior de Raeder, el rostro de Hitler se puso blanco. Se levantó, tirando papeles de su escritorio. La voz de Hitler se elevó. Me dijiste que era insumergible. Me dijiste que los barcos británicos no podían igualarlo. Me dijiste que esta operación tendría éxito. Raeder no tenía respuesta. El 27 de mayo al amanecer, el Bismarck se tambaleaba en mares pesados, aún girando en círculos lentos. A las 8:43 am, el HMS Rodney y el King George V aparecieron en el horizonte. A las 8:47 am, el Rodney abrió fuego. Los primeros disparos del Bismarck fueron precisos, pero luego, la tercera salva del Rodney golpeó las torretas delanteras del Bismarck. Los barcos británicos se acercaron a quemarropa. 3000 yardas. Imposible fallar. Vertieron proyectiles en la superestructura del Bismarck. El puente fue alcanzado, matando a la mayor parte del personal de mando. Lutyens murió allí, aún en su puesto. El barco era un naufragio en llamas, sus cañones silenciados, pero no se hundía. El cinturón blindado resistía. A las 10:15 am, Tovey se estaba quedando sin combustible. Ordenó al crucero Dorsetshire terminarlo con torpedos. En el Bismarck, la tripulación superviviente tomó su decisión. Abrieron las válvulas del mar, colocaron cargas de hundimiento. A las 10:36 am, el Dorsetshire disparó 3 torpedos. 2 impactaron, pero el Bismarck ya se estaba hundiendo por las cargas. De 2.200 tripulantes, solo 110 fueron rescatados. El Bismarck se deslizó bajo las olas a las 10:40 am. La noticia llegó a Berlín esa tarde. Hitler escuchó sin expresión. Cuando Raeder terminó, guardó silencio por un largo momento. Luego habló. Su voz fría y precisa. La flota de superficie es un desperdicio de recursos. Cada tonelada de acero en esos barcos podría haber construido tanques. Los británicos tienen 100 barcos por cada uno nuestro. Siempre tendrán más. Siempre ganarán. No más operaciones ofensivas, dijo. Los grandes barcos permanecerán en puerto. No fue exactamente el fin de la flota de superficie alemana, pero las palabras de Hitler ese día marcaron un cambio fundamental. Después del Bismarck, los grandes barcos se convirtieron en una flota en existencia, una amenaza que nunca se materializó. El brazo de U-Boats, por el contrario, recibió todo. Esa era la guerra naval preferida de Hitler. No grandes acorazados duelando en la superficie, sino submarinos atacando desde abajo. 3 días. Eso fue todo lo que tomó cambiar toda la estrategia naval de Hitler. 3 días que mostraron los límites del poder naval alemán y la fuerza perdurable de la Royal Navy. 3 días que Hitler nunca olvidó, que moldearon sus decisiones por el resto de la guerra.